Sígueme en Instagram. Link en mi perfil. Puedes enviarme tu historia. El cerro maldito. Esto pasó ya hace unos 8 años. Para entrar en contexto, mi papá es campesino que se dedica a vender y comprar ganado. Cierto día un señor de un lugar lejano a mi pueblo se puso en contacto con mi papá como a las 6 p.m. para que le vendiera unos animales, pero los pedía para el otro día muy temprano porque los iba a trasladar. Para explicarles, el rancho de mi papá queda a 1 hora y media de camino, en una de las últimas comunidades del pueblo. Literalmente tienes que cruzar un cerro donde por las noches no es nada transitado y pues hay demasiada vegetación y una cascadita. La carretera es de terracería y muchas curvas cerradas allá en Oaxaca. Mi papá, bien emocionado, aceptó hacer negocio con él, ya que era la primera vez y serían uno de tantos. Fue y les comentó a mis abuelos, y mi abuelita, bien angustiada, le dijo a mi papá que no era buena idea, que era peligroso que no fuera. Además, eso conllevaba a que saldrían del rancho como a las 9, porque si es un trabajo trasladar el ganado del potrero hacia la camioneta y subirlos. Estarían saliendo como a las 9 p.m. del ranchito. El caso es que mi papá preparó todo y mi abuelo decidió acompañarlo. Agarró unas lámparas de esas que son recargables, se alumbran bastante, y su arma. Los chavos que le ayudaban a mi papá se subieron a la canastilla de la redila de la camioneta y empezaron con el viaje. Cuenta mi papá que iba algo despacio por la carga que llevaba la camioneta. Los chicos iban cantando y todo bien, hasta que de repente el camino empezó a llenarse de neblina y sintieron un frío extremo. Los chavos se callaron y empezaron a gritarle a mi papá que se detuviera porque acaba de atropellar a un hombre que iba en caballo y que el hombre daba gritos de dolor. Mi abuelo le dijo que no hiciera caso, que los espíritus estaban jugando con la mente de los chavos, pero mi papá es incrédulo en ese tipo de cosas, o más bien era, y pensó que por la neblina que había probablemente sí lo había atropellado, y pues se detuvo, apagó la camioneta y se bajó con los chicos y las lámparas. Les preguntó dónde estaba y empezaron a buscar, pero no había nada. Mi papá, ya preocupado, empezó a gritar: ¿dónde estás? Y le respondió un silbido. Los animales empezaron a alocarse y a llorar. En eso mi abuelo se baja y empieza a disparar y a mentar madres y regaña a mi papá. Te dije que no te bajarás. Mi papá, ya nervioso, se encomienda a Dios y prende el carro cuando la luz refleja pelo de caballo justo enfrente de la camioneta regado, y uno de los chavos empieza a decir que el hombre está enfrente, que lo ayuden. Pero mi papá ni mi abuelo no veían nada y dan el acelerón y llegan bien espantados al pueblo. Mi tía, hermana de mi mamá, estaba en casa cuando mi papá llegó como a la 1 de la mañana. Empezó a contarle todo eso a mi mamá y ella dice que antes los fugitivos a veces huían por las noches para no ser atrapados y que ahí los mataban en el camino. Mi abuela cuenta que la gente de antes no tenía dinero para llevar a los bebés a los doctores o no creían en la medicina, y lo que hacían era sacrificar una gallina en ese arroyo del cerro para que el bebé cuando recién naciera tuviera defensas, y prenderles velas, así no se enfermarían. Lo cierto es que al día de hoy, cuando habitantes de las comunidades pasamos por el arroyo, vemos cintas de tela color rojo y negra y velas apagadas justo allí en las piedras, también espejos, según se sigue practicando eso, a veces brujería negra. Las noches para no ser atrapados y que ahí los mataban en el camino. Mi abuela cuenta que la gente de antes no tenía dinero para llevar a los bebés a los doctores o no creían en la medicina, y lo que hacían era sacrificar una gallina en ese arroyo del cerro para que el bebé cuando recién naciera tuviera defensas, y prenderles velas, así no se enfermarían. Lo cierto es que al día de hoy, cuando habitantes de las comunidades pasamos por el arroyo, vemos cintas de tela color rojo y negra y velas apagadas justo allí en las piedras, también espejos, según se sigue practicando eso, a veces brujería negra.